Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. Hoy vamos a abordar dos temas. La actitud de los oficiales del ejército peruano que participaron en la ceremonia de reconocimiento por la operación Chavín de Huántar, que liberaron a los rehenes del movimiento Tupac Amaru, que estaban secuestrados en la residencia del embajador de Japón. Asimismo, el reconocimiento que se hizo a los miembros del GEIN que participaron en la captura de Abimael Guzmán, Reynoso, responsable de la tragedia que vivió el país en los años 80 y 90, que causó la muerte de más de 70.000 peruanos. Vamos a tratar estos dos temas porque ocurrió algo insólito en nuestro país. Los que iban a ser reconocidos y condecorados abandonaron la reunión porque estaba presente el presidente de la República, Pedro Castillo. Ambos actos, a nuestro entender, son una manifestación de ese racismo y del discurso de odio que está presente en las instituciones del país y que demuestra hasta qué grado hemos llegado con ese discurso de odio. Son los grandes medios, por supuesto, de comunicación, los que difunden ese tipo de discurso que no es solo en el Perú, sino que lo encontramos en Chile, lo encontramos en Argentina, lo encontramos en México, lo encontramos en Colombia, y que muchos ciudadanos creen en lo que dicen esos medios, sea por televisión, sea prensa escrita o sea radio, en la cual el discurso de odio está permanentemente actuando. ¿Qué es un discurso de odio? Un discurso de odio es ese que busca deshumanizar al contendor y viene desde las épocas de las guerras religiosas, cuando se enfrentaban los cristianos contra los musulmanes. Se mataba y no se tenía arrepentimiento de causarles la muerte porque estabas matando a infieles, porque Dios te mandaba matar a infieles. Ahora es otra cosa. Ahora matamos, torturamos, eliminamos o generamos discursos de odio contra gente que piensa distinto a nosotros. En el Perú, una forma muy clara y muy conocida del discurso de odio es el racismo contra las minorías, que en algún momento fueron mayorías, la indígena y la afrodescendiente. No nos olvidemos que en el siglo XIX, los señorones que gobernaban el país y que se prolongaron hasta mediados del siglo XX, decían algunas cosas que hoy nos parecen raras, pero que era parte del lenguaje común y corriente de los años 30, 40, 50. El único indio bueno es el indio muerto. El único negro bueno es el negro muerto. El único comunista bueno es el comunista muerto. Eso era normal en el Perú en los años 30, 40, 50. Y hay que agregar también que para la oligarquía peruana el único aprista bueno era el aprista muerto. Hoy ya no dicen eso, pero a los indios que han alcanzado algún lugar, a los indios alzados de los años 30, ahora los terruquean. A los negros que lucharon por la emancipación de su raza y que lucharon por los derechos
que tienen ellos como ciudadanos peruanos. Hoy les dicen los igualados. Y a los socialistas o comunistas que proceden de la clase media los conocen como caviares. Y contra todos ellos existe todo un discurso de odio. Y Aldo Mariatti y Mario Vargas Llosa son sus mejores representantes. Pero vamos a hablar solo de Aldo Mariatti y de su columnista estrella, ya fallecido, que se llamaba Andrés Bedoya Ugarteche, que entre otras cosas publicaba en el diario El Correo, que dirigía Aldo Mariatti, lo siguiente: proponía encerrar en jaulas a los uros, a los habitantes de Puno que viven en el lago Titicaca, encerrarlos en jaulas y venderlos a los circos, porque eran el eslabón perdido entre el mono y el humano. Es decir, no eran humanos completamente, eran el eslabón perdido. Y habría que capturarlos, meterlos en jaulas y venderlos a los circos, para que la gente vea que todavía el eslabón perdido está en el Perú. O que llamaba al presidente Alan García en sus columnas para que mate a los chunchos que no dejan progresar al Perú con napalm en la selva. Eso decía en el diario El Correo. Y se ganó un premio, le dio un premio el Reino Unido por ser el periodista más racista que había en el mundo. Y él dijo que lo recibía orgulloso. Sí, así es la prensa peruana. Y así son los grandes medios peruanos, que no han hecho ningún comentario al desplante de a Pedro Castillo, y eso forma parte del discurso de odio. No pueden aceptar que un indio esté en la presidencia del gobierno del país, un rondero campesino sea hoy presidente del país, y están en contra del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que propone que los peruanos nos reencontremos y propone que los peruanos nos volvamos a encontrar para construir nuestro país como debe ser. Y están en contra del informe de la CBR sin haberlo leído. Ni siquiera conocen la tapa del informe de la CBR, pero están en contra. Los de las fuerzas del orden dicen que el informe de la CBR es una apología al terrorismo. Y, paradójicamente, los senderistas que han pasado a la pasividad dicen que el informe de la Comisión de la Verdad justifica todos los crímenes que cometió el ejército y la policía. Es el odio que ciega a las personas, y sería bueno que lean el informe de la CBR antes de hablar y lo lean todo, no solo la parte que les conviene. Para muestra un ejemplo, Vladimir Cerrón está en contra del informe de la CBR porque transcribe las declaraciones de personas que conocieron al padre de Jaime Cerrón, a Jaime Cerrón Palomino, que ocupó el cargo de vicerrector académico de la universidad. Yo puedo decir que fui amigo de Jaime Cerrón Palomino cuando era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Huancayo y él era un profesor de filosofía. Él fue ejecutado por el ejército. ¿Qué dice el informe de la CBR? Voy a leer textualmente. Aunque no existen evidencias de que haya pertenecido al aparato del PCP-SL, la impresión de gran parte de la comunidad universitaria es que pertenecía o simpatizaba con él. Cuando lo asesinan a Cerrón,
Se supone que lo asesinan porque fue puesto y respondía a los intereses del PCPSL. Así lo dice Efraín, un entrevistado por la CBR. Y pueden buscar en la CBR este documento y esta parte. ¿En qué momento está haciendo apología al senderismo? En ninguna parte. ¿Y en qué momento está justificando el asesinato de Jaime Cerrón? En ninguna parte. Está narrando los hechos, lo que sucedió. Pero regresemos al tema que nos interesa. El desplante no se trata de un simple desaire al presidente Pedro Castillo. La Constitución Política del Perú señala en el artículo 10 que el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación. Es decir, han hecho un desaire al jefe del Estado y han hecho un desaire a la nación al retirarse de esa ceremonia y no aceptar la condecoración que el Estado les da y no les da a Pedro Castillo. No interesa que era blanco, ario, descendiente de alemanes o ingleses, o era una persona nacida en Tacabamba de origen indígena. Se trataba del presidente de la República, no de Pedro Castillo, del presidente de la República, que está ocupado en estos momentos por Pedro Castillo, que ha ganado las elecciones y representa a la nación peruana. Pero hay algo más. Los oficiales en retiro de ambas instituciones, el ejército y la policía, saben que de acuerdo al artículo 167 de la Constitución Política del Perú, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por lo tanto, al retirarse, están en un acto de insubordinación ante el jefe supremo de ambas instituciones. Ellos han pasado al retiro, pero siguen siendo oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía del Perú. No han sido degradados, no han sido expulsados, han pasado al retiro. No estamos defendiendo a Pedro Castillo. En más de una oportunidad hemos señalado sus limitaciones, hemos cuestionado su falta de visión para formar un gabinete realmente representativo de las fuerzas que lo apoyaron para que llegue a ser presidente. Hemos señalado reiteradamente que Pedro Castillo no ganó las elecciones, que fue Keiko Fujimori la que perdió las elecciones, porque los peruanos no queríamos que Keiko Fujimori llegue al poder y la mafia del fujimorismo gobierne nuevamente nuestra patria. Por eso votamos contra Keiko Fujimori. Y la única opción de derrotar a Keiko Fujimori era votar por Pedro Castillo. Eso no lo entendió Castillo y menos Cerrón. Y por eso hicieron ese primer gabinete, que fue un gabinete con gente inexperta y con gente con antecedentes, con malos antecedentes en la administración pública. De ahí quizás el único que tenía un perfil importante era Héctor Béjar, ex guerrillero en sus años de juventud y asesor del presidente Juan Velasco Alvarado durante los 8 años que gobernó el país. Fue su asesor. Y Héctor Béjar tiene razones sobradas para explicar por qué asumió el asesoramiento al presidente Juan Velasco Alvarado, que dio la reforma agraria, que cambió completamente la situación de los peruanos
que estaban marginados en el Perú. Porque si no lo sabemos, para ser ciudadano peruano había que saber leer y escribir en español. Y en 1824, cuando se da esa constitución, el 90% de los peruanos hablaban quechua, no hablaban español, y por tanto no eran peruanos. Y no lo eran peruanos los nativos de la selva, porque no hablaban español. Recién en 1980, los nativos de la selva que no hablan español y los quechua hablantes, analfabetos de la sierra, los aymaras analfabetos de la sierra que no hablan español, recién fueron incorporados como ciudadanos peruanos en 1980, 156 años después de la batalla de Ayacucho y 159 años después de haberse independizado el Perú. Eso hay que recordarlo, siempre, porque hubo siempre una discriminación contra los descendientes del imperio de los incas, contra el pueblo indígena y contra los afrodescendientes, cuyos padres fueron esclavizados por ingleses y portugueses y vendidos como animales de carga acá en América Latina, en el Perú, en Brasil, en Colombia y en otros países. Volvamos a nuestro tema. Las actitudes como las que han tomado estos oficiales no corresponden a un país democrático, no corresponden a un país que busca construir un futuro en la que todos nos reconozcamos como peruanos. Una comunidad en la que todos nos sintamos con los mismos derechos y con los mismos deberes. Mientras eso no lo hagamos, vamos a seguir con el discurso discriminador y racista. Vamos a seguir viéndonos por sobre el hombro. Es decir, nos vamos a seguir despreciando y eso va a alimentar odios y resentimientos. El periodismo peruano, la gran prensa peruana, tiene responsabilidades frente a este problema. La gran prensa peruana que busca destruir la imagen de un presidente con programas como el de Carlos Álvarez, con programas que habían de Benavides contra la población indígena, y todos esos hechos hacen daño a nuestro país. Es bueno que repensemos. Un homenaje que te da la nación. No interesa quién sea el presidente. Es un homenaje de la nación y no puedes despreciarlo. Una convocatoria a la que te hacen, a la que va a ir el presidente de la República. Tienes que ir, porque él representa a la nación, sea negro, sea indio, sea indígena nativo, sea blanco, o sea japonés, o sea descendiente de coreanos, o descendiente de chinos. No interesa, es peruano. Y eso deberían entenderlo los que difunden los discursos de odio a través de los grandes medios de comunicación. Esta es mi opinión. Si estás de acuerdo, compártela y suscríbete. Y pide a tus amigos que se suscriban. Si estás en contra o discrepas, házmelo conocer. Sígueme en Facebook, en Instagram, sígueme en Crónicas de Polemarco. Te voy a agradecer mucho que lo leas con detenimiento y me hagas conocer tu opinión.
Que tengas un buen día. Nos vemos mañana.